Y a propósito del tema, hace instantes estuvimos conversando con el presidente del órgano electoral, Salvador Romero. Esto fue lo que nos dijo. Presidente, muy buenas noches, bienvenido a Telepaís Central. Empiezo preguntándole por la polémica de la semana. En febrero, el órgano electoral inhabilitó la candidatura a senador de Evo Morales por no cumplir el requisito de residencia permanente, pero en las últimas semanas esta decisión fue analizada por un tribunal de la Ciudad de La Paz a requerimiento del propio MAS. ¿Cómo es que el Tribunal de Justicia puede revisar decisiones que se supone son de competencia de la autoridad electoral? Buenas noches, mucho gusto. Creo que es importante poner este tema en la perspectiva jurídica amplia que le corresponde. Las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral tienen un carácter inapelable e irrevisable y la misma legislación señala que este carácter definitivo puede ser sujeto todavía a un amparo en los casos en los que corresponda al ámbito de competencia del Tribunal Constitucional. Es decir, la misma legislación abre para casos excepcionales esta posibilidad. De hecho, a lo largo de este proceso electoral, en 3 o 4 oportunidades, se han presentado amparos contra resoluciones del Tribunal Supremo Electoral. Lo hizo juntos por el horario de cierre de la inscripción de las candidaturas, lo hizo, creemos, por la inhabilitación de diputados en Beni y lo hizo también Evo Morales por su inhabilitación de su candidatura al Senado por Cochabamba. El Tribunal Supremo Electoral señaló cuando se fijaron las audiencias en la Sala Constitucional Segunda de La Paz, que los ratificó los argumentos por los cuales había inhabilitado a Evo Morales en febrero e indicó asimismo que no se habían agotado las vías ante el mismo Tribunal Supremo Electoral. La legislación prevé un recurso extraordinario de revisión. Presidente, discúlpeme, pero para ser más precisos, ¿no cree usted de que se produjo un conflicto de poderes cuando la justicia decidió revisar un tema que ya había sido resuelto por la autoridad electoral competente? No se trató de un conflicto de poderes. De hecho, la vía a la que acudió el amparo constitucional es una figura que está prevista en la legislación boliviana. Y el Tribunal Supremo Electoral, eso sí, acudió ante la instancia pertinente, ratificó los argumentos por los cuales había inhabilitado a Evo Morales, en particular por el incumplimiento del requisito de la residencia, y señaló además que no se habían agotado las instancias de apelación ante el mismo Tribunal Supremo Electoral y que por lo tanto no procedía que se conceda el amparo que se había solicitado. La justicia ratificó los argumentos del Tribunal Supremo Electoral. La inhabilitación de Evo Morales será revisado de oficio por el Tribunal Constitucional. Siendo así, le pregunto, ¿sigue abierta la causa sobre la candidatura de Evo Morales o no? Creo que no es adecuado entrar en un terreno de especulación. El Tribunal Supremo Electoral se ha pronunciado sobre la inhabilitación de Evo Morales Ayma y la Sala Constitucional de La Paz ha dado la razón a los argumentos planteados por el Tribunal Supremo Electoral. Presidente, vamos a otro tema. Quiero mostrarle el siguiente cuadro y es que en nuestra última encuesta le preguntamos a la ciudadanía cuánto confía en el Tribunal Supremo Electoral para administrar las elecciones con transparencia. Y esos fueron los porcentajes. Es que un 21% dice que no confía nada, un 11% de la ciudadanía señala que confía muy poco, asimismo un 32% afirma que confía algo. El 22% de la ciudadanía dice que confía mucho, un 9% asegura que confía totalmente y finalmente el 5% que no sabe no responde. Estos son los cuadros, reiteramos, que están mostrando precisamente la respuesta de la ciudadanía en cuanto a la confianza que tiene el Tribunal Supremo Electoral. Y con respecto a estos cuadros, ¿cuál es su reacción de la opinión que tiene la ciudadanía?
Hay aproximadamente un 70% que expresa cierta confianza o mucha confianza en el Tribunal Supremo Electoral. Son números que sin lugar a dudas van a todavía continuar progresando y mejorando. Hay que recordar que el Tribunal Supremo Electoral viene, y el país en su conjunto, de pasar por una de las pruebas más traumáticas que pueden darse, la anulación de una elección presidencial. Esta figura solo se ha producido 2 veces en América Latina en el siglo XXI, la reelección de Fujimori el año 2000 y la elección boliviana del 2019, la presidencial del año pasado. Fueron las únicas 2 presidenciales que se han anulado en América Latina en el siglo XXI. Y es normal que esto deje secuelas de desconfianza, pero lo que podemos observar con esta encuesta es que hay claramente una recuperación de la confianza en el Tribunal Supremo Electoral con respecto a los números que se tenían en la gestión 2019, y estamos trabajando fuertemente para terminar de recuperar la confianza de la ciudadanía, y para ello trabajamos, por un lado, con imparcialidad política, y por otro lado buscamos dar a todas nuestras actividades solvencia técnica. Presidente, a propósito de esto, hay un tema importante, la anulación de las elecciones del 2019 bajo la acusación de fraude electoral. Fue un golpe para la imagen institucional del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo revertiría usted la susceptibilidad que podría haber quedado desde el año 2019? Estamos trabajando en ello, y para ello estamos, por un lado, con una política de apertura y de transparencia. Esto se puede observar en todos los ámbitos, por ejemplo, en los laboratorios de integridad electoral, en los cuales hemos abierto por primera vez la posibilidad de que el padrón electoral pueda ser revisado, pueda ser analizado por organizaciones políticas, sociales, regionales, centros académicos, pero también ciudadanos. Luego estamos trabajando con imparcialidad política, y esto creo que es un elemento fundamental que caracteriza a esta gestión del Tribunal Supremo Electoral. Actuamos asimismo con apego a la ley en todas nuestras decisiones, y buscamos elevar los estándares de calidad técnica en todas las actividades que realizamos. Todos estos elementos progresivamente van a terminar de afianzar, de consolidar la confianza ciudadana en el Tribunal Supremo Electoral. Hay que recordar, como he señalado, que estamos partiendo de un evento traumático, no solamente para el organismo electoral, sino para la democracia y para el país. La anulación de una elección es un hecho extremadamente serio. Presidente, a propósito del padrón del que estábamos mencionando, algunos cívicos y políticos han planteado que estamos yendo a las elecciones con el padrón electoral del proceso controversial del año 2019. ¿Qué seguridad y transparencia tiene el padrón de las elecciones del 2020? El Tribunal Supremo Electoral ha trabajado para el saneamiento del padrón electoral en 3 dimensiones. La primera, la de inclusión. Hemos incorporado a los jóvenes que cumplen 18 años, incluidos aquellos que lo cumplirán hasta el 18 de octubre. La segunda dimensión ha sido la de la actualización domiciliaria, que ha permitido que las personas que cambiaron de casa pudieran tener un registro ahora cercano a su nueva residencia, y esto se aplicó inclusive para las personas que regresaron del exterior o que cambiaron de departamento en el tiempo de la pandemia. Y finalmente, de manera muy importante, se ha trabajado con la depuración de los fallecidos. Hemos cruzado la base de datos del registro civil con la del padrón electoral, lo que nos permitió hasta principios de año de dar de baja más de 20.000 registros, y luego toda la información que ha venido actualizándose de fallecimientos en el registro civil está siendo incorporada en el padrón electoral. A ello hemos sumado también la inhabilitación de personas que no sufragaron en los 2 últimos procesos electorales de manera consecutiva, y por lo tanto vamos a acudir a sufragar el 18 de octubre con un padrón sólido. En los laboratorios que hemos abierto a todas las organizaciones políticas, sociales, regionales, a los centros académicos, pero
pero también a personas sin adscripción institucional para que puedan verificar la consistencia de los datos del padrón, fruto de todos esos laboratorios que de hecho permanecen abiertos. No se ha planteado ninguna observación de fondo seria a la consistencia del padrón electoral. Por lo tanto, el país puede tener la seguridad y la certeza de que vamos a tener un padrón sólido el 18 de octubre. Presidente, otra de las observaciones que es por demás importante es que funcionarios que trabajaron en las elecciones del 2019 continúan en el órgano electoral, pese a que pudieron haber sido involucrados en el caso de fraude. ¿Por qué el Tribunal Supremo Electoral no los ha removido? Hay que empezar señalando que toda la cabeza del órgano electoral, en el nivel nacional y en el nivel departamental, hemos asumido las funciones entre noviembre y diciembre de 2019. Dicho de otra manera, ningún vocal que administró el proceso electoral de octubre del año pasado está en funciones. Toda la cabeza, el mando directivo del Tribunal Supremo Electoral y de los tribunales departamentales es nuevo. Este es un cambio muy significativo. Por otro lado, la gran mayoría de las direcciones nacionales tienen hoy nuevas cabezas, es decir, hay nuevos directores nacionales, que son los principales brazos operativos de las decisiones que se toman en la sala plena del Tribunal Supremo Electoral, y también han habido remociones y nuevo personal en los mandos directivos de los tribunales departamentales. Al mismo tiempo, el órgano electoral tiene funcionarios con décadas de carrera, y estos funcionarios que cumplen labores operativas, logísticas, administrativas, efectivamente no han sido removidos porque tienen una trayectoria larga de décadas en el organismo electoral. Dicho lo cual, todos los funcionarios, independientemente del nivel que ejerzan sus tareas y sus competencias, están siendo evaluados de manera permanente por el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, queremos agradecer esta entrevista con Salvador Romero, el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Presidente, gracias por habernos acompañado. Buenas noches.